Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Elçin Sangu sorprende a todos con una decisión que nadie veía venir, mudarse al extranjero y empezar de nuevo lejos de Turquía. Su frase, "Var arduktan sonra huzur yok", después de Var arduk no hay paz, encendió las redes y dejó a sus seguidores llenos de preguntas. ¿Qué ocurrió realmente entre ellos para que Elçin tomara una decisión tan radical? Todo comenzó cuando la actriz fue vista en el aeropuerto de Estambul con varias maletas y una mirada decidida. Los periodistas, sorprendidos por su actitud, le preguntaron, "Elçin, ¿es cierto que te mudas fuera del país?". Ella, con voz serena pero firme, respondió, "A veces, para reencontrarte contigo misma, tienes que alejarte de todo, incluso de lo que más amas". Detrás de esa respuesta sencilla se escondía una historia mucho más profunda. Fuentes cercanas a la actriz aseguran que la decisión de Elçin no fue repentina. Desde hace meses, la actriz habría estado enfrentando una etapa de desmotivación emocional y personal tras su separación definitiva de Var arduk. Aunque ambos evitaron hablar abiertamente del tema, las tensiones entre ellos comenzaron durante su último proyecto en común, donde las discusiones eran constantes. Un miembro del equipo de producción reveló, a veces el ambiente en el set era tan tenso que ni siquiera se miraban a los ojos. Elçin intentaba mantener la calma, pero se notaba que algo la afectaba profundamente. Los rumores se intensificaron cuando Var fue visto en varios eventos sin ella, mientras evitaba cualquier pregunta relacionada con su excompañera de pantalla. Sin embargo, lo que desató la polémica fue una frase que él mismo pronunció en una entrevista: "Algunas personas prefieren huir antes que enfrentar la verdad". Aunque no mencionó nombres, todos entendieron a quién se refería. Días después, Elçin publicó una historia en su cuenta de Instagram que parecía una respuesta directa: "No es huir, es elegir la paz". Desde ese momento, las especulaciones no cesaron. Algunos medios aseguraron que Elçin planeaba mudarse a España, donde ya habría estado buscando una casa en la costa mediterránea. Otros afirmaron que su destino sería Italia, un país que siempre la había fascinado. Una amiga cercana declaró bajo anonimato, "Ella necesita respirar, empezar de cero". Turquía está llena de recuerdos que la atan, y lo que más desea ahora es libertad. Mientras tanto, Var arduk se mantiene en silencio. Sin embargo, una fuente cercana al actor reveló que él no esperaba que Elçin llevara su decisión tan lejos. Var creyó que era solo una crisis temporal. Cuando se enteró de que realmente se iba del país, quedó impactado. Dijo, "Pensé que necesitaba tiempo, no distancia eterna". La situación ha generado opiniones divididas entre los fans. Algunos apoyan la decisión de Elçin, considerándola un acto de valentía y autocuidado, mientras otros piensan que debería haber luchado por la relación. En redes sociales, los comentarios se multiplican: "Elçin merece paz, no drama", escribió una seguidora. Otro usuario respondió, "Pero Var también la amaba, solo que no sabía cómo demostrárselo". Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para ambos. El silencio entre ellos, que alguna vez fue una pausa necesaria, ahora se había convertido en un abismo. Elçin fue vista en un café de Ñanta con una amiga, hablando con voz baja pero firme. Según testigos, dijo algo que dejó claro su estado de ánimo: "No quiero que mi vida se defina por un amor que me hizo olvidar quién era". Esa frase, repetida luego por decenas de páginas de fans, se volvió viral en cuestión de horas. La prensa turca comenzó a seguir cada uno de sus movimientos. Se hablaba de contratos cancelados, de ofertas internacionales y de un proyecto secreto que la esperaba fuera del país. Un reconocido periodista de espectáculos comentó, "Elçin ha recibido propuestas de una plataforma internacional. Este cambio podría ser el inicio de una nueva era en su carrera". Sin embargo, detrás de esa ambición profesional, muchos perciben una huida emocional. Un miembro del círculo íntimo de la actriz aseguró que Var intentó comunicarse con ella poco antes de su partida. Le envió un mensaje, simple pero sincero: "No quiero perderte así".
Pero ella no respondió, afirmó la fuente. Al parecer, Elsin ya había tomado su decisión. Esa misma noche, subió una foto del cielo de Estambul con un texto corto pero significativo: gracias por todo, incluso por el dolor. En redes sociales, los fans no tardaron en reaccionar. Miles de comentarios inundaron Twitter e Instagram. Algunos pedían una reconciliación, otros apoyaban su independencia. No todos los finales son tristes, algunos son liberadores, escribió una usuaria. Mientras tanto, la prensa internacional comenzó a interesarse en la historia, especialmente los medios españoles, que destacaron su fuerza y la compararon con otras actrices que se reinventaron tras una ruptura mediática. Elsin, fiel a su estilo reservado, no volvió a hablar del tema. Pero las imágenes hablan más que las palabras. Fue fotografiada caminando por las calles de Barcelona, con ropa sencilla y una sonrisa ligera, como si el peso de los últimos meses se hubiera disipado. En una entrevista breve concedida a una revista local, se limitó a decir: estoy aprendiendo a vivir sin miedo, a disfrutar del silencio y de lo que soy sin el ruido de los demás. Por otro lado, Bar parece atravesar su propia tormenta interna. Fuentes cercanas aseguran que el actor ha estado más introspectivo, evitando los eventos sociales y concentrándose únicamente en su trabajo. En una entrevista reciente, al ser preguntado por los rumores, sonrió con melancolía y respondió: a veces, cuando amas a alguien, lo mejor que puedes hacer es dejarlo ir. Esa frase, tan cargada de resignación, provocó que los fans interpretaran que aún existen sentimientos entre ellos. La historia de Elsin y Bar, que alguna vez fue símbolo de complicidad y química, ahora se ha convertido en una lección de madurez y despedida. Los seguidores de la pareja siguen creando videos, recopilaciones y homenajes, recordando los momentos en los que ambos parecían inseparables. Una fan escribió: nos enseñaron que el amor puede ser magia, pero también puede doler cuando se termina. Mientras tanto, en España, las cámaras la siguen discretamente. Se rumorea que podría protagonizar una nueva serie romántica junto a un reconocido actor europeo. Su energía es diferente, más libre, más serena, comentó un fotógrafo que la vio en una sesión. Todo indica que Elsin está lista para escribir un nuevo capítulo, lejos de los fantasmas del pasado y cerca de la versión más auténtica de sí misma. En los últimos días, una frase suya se ha convertido en tendencia: no busco finales felices, busco principios verdaderos. Con esas palabras, parece cerrar definitivamente la puerta de su historia con Bar Arduk y abrir otra hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Los fans, divididos entre la nostalgia y la admiración, siguen esperando una señal, una mirada, o tal vez una coincidencia que los vuelva a unir. Pero por ahora, todo apunta a que el amor que los unió en la pantalla y fuera de ella ha quedado atrás, convertido en un recuerdo que seguirá viviendo en la memoria colectiva de millones. Y así, una vez más, la vida de estas dos estrellas turcas se convierte en el reflejo de algo más grande: la búsqueda de paz en medio del caos, de amor propio en medio del desamor. Como dijo un periodista español en su crónica, Elsin no se fue para olvidar, se fue para recordarse. ¿Y ustedes, queridos seguidores, qué opinan sobre esta decisión? ¿Creen que Elsin y Bar podrían reencontrarse en el futuro o este es el punto final? Dejen sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse las próximas noticias sobre sus estrellas favoritas.